Manco Cápac y su hermana esposa Mama Ocllo reinaron sobre Cuzco. Pero ¿se puede afirmar con certeza que Manco Cápac fue el fundador de la dinastía inca? ¿O se trata solo de una figura mítica? En lo que respecta al fundador de la dinastía inca, se podría considerar que fue Manco Cápac, que según el mito fue el primero de los incas. Pero si estamos buscando una fuente más histórica y basada en hechos, creo que habría que considerar como tal a alguien más reciente en la memoria histórica, y ese alguien es Pachacútec. Lo que es importante sobre Manco Cápac es que la leyenda refuerza la naturaleza divina de los ancestros incas, y como tales leyendas jugaron un papel crucial en la ascensión al poder de los incas. Demostraban que la fundación de su capital en Cuzco y la posterior creación de un poderoso imperio habían sido la voluntad de Inti, el dios Sol. Pachacútec aprovechó esta base mítica en su propia ventaja y a partir de 1438 convirtió la leyenda del dios Sol en un llamamiento a las armas. Los incas salieron de los Andes con la misión de extender sus tierras y reunir a los pueblos de Sudamérica en una sola nación, adorando todos al mismo sol. Pachacútec empleó el mito con astucia, pero en realidad Manco Cápac debió ser el jefe de una pequeña tribu andina, una más entre tantas otras tribus guerreras de esa parte de los Andes. En la región del Valle de Cuzco, empleando el vocabulario moderno, había muchos otros pequeños grupos étnicos que tenían que batirse por conservar su posición. Existían rivalidades de todo tipo y guerras entre las tribus que intentaban destacarse. Y buscando una forma de explicación antropológica, fueron los incas los que al final se impusieron a los demás. Pero puede que hubiera otros grupos que saltaran a la palestra en ese momento. Los incas no eran más que uno de esos grupos que desde mediados del siglo XV, bajo el liderazgo de Pachacútec, aplastaron la resistencia local y fortalecieron su posición en la región. Así, se produjo un cambio radical en la posición de los incas. Desde la época de Manco Cápac hasta Pachacútec, un soberano había sucedido a otro sin apenas cambios. Durante 200 años, los incas habían consagrado sus energías a ataques de saqueo y guerras menores con las tribus vecinas. A Manco Cápac le sucedieron 6 gobernantes que defendieron el pequeño estado montañoso que rodeaba a Cuzco, pero no fueron capaces de extender más allá sus dominios. El reino que heredó Pachacútec no era muy distinto del que había dejado Manco Cápac. El que él legó a su vez sí que fue muy diferente. Pachacútec nació como Cusi Yupanqui, tercer hijo del octavo inca Viracocha, y no estuvo nunca en la línea de sucesión al trono, ni su destino parecía grandioso. A pesar de ello, fue capaz de crear una feroz fuerza de combate y forjar un vasto imperio. Pachacútec era un jefe carismático. A su lado, los incas se convencieron de que poseían un derecho divino de conquista y arrasaron a todos aquellos que se interpusieron en su camino. A su muerte, Pachacútec había conducido a su pequeña tribu a la gloria. Su magnífica capital de Cuzco constituía el centro de una amplia red de territorios. Los constructores de Pachacútec levantaron maravillas universales por todo el imperio inca, desde la gran fortaleza de Sacsayhuaman sobre Cuzco hasta la ciudad perdida de Machu Picchu. Pero el legado de los incas sigue hoy vivo en Perú, no solo por monumentos espectaculares como esos. Incluso, aunque lo que hoy en día se puede observar en los Andes sea una sociedad muy erosionada y deteriorada en comparación con lo que era antes de que llegaran los españoles, los restos que aún quedan siguen siendo capaces de generar una cierta corriente política en relación con la crisis económica y política actual.
Creo que evocan la idea de la transformación del mundo, que es una idea muy extendida en los modernos Andes y que quizá provenga de Pachacútec. Es toda una teoría política, de renovación política. Y en el sentido más amplio puede decirse que su legado es la existencia de una esperanza en el cambio, en el futuro. ¿Y cómo pudo tener tanta influencia un solo hombre? ¿Cómo convirtió a los misteriosos hijos del Sol en una de las más grandes civilizaciones de la Tierra? ¿Y cuánto sabemos sobre este hombre que llegó tan lejos? Nadie lo sabe con certeza, pero se cree que Pachacútec, o Cusi Yupanqui como se le conocía entonces, nació en la primera mitad del siglo XV, hijo del Inca Viracocha. De pequeño, Cusi Yupanqui fue educado junto a sus hermanos para que conociera las leyes y la historia de su pueblo. Se convirtió en un hábil luchador y demostró tener gran entereza de carácter. Cusi Yupanqui dependería de esas virtudes en los azarosos años venideros. Desde muy joven, Cusi Yupanqui luchó junto a su padre Viracocha en campañas para consolidar el dominio de los incas y extender su influencia más allá de Cuzco. Durante esos años, Cusi Yupanqui aprendió las artes de la guerra y se ganó una reputación como general inteligente, fiel y atrevido. Era uno de los príncipes incas más conocidos, lo que produjo celos entre sus hermanos. Pero Cusi Yupanqui no era el hijo favorito de Viracocha. Cuando Viracocha se retiró después de la victoria sobre la tribu Canchi, dejó el destino de los incas en manos de su hijo preferido, Urco, que era el hermano mayor de Yupanqui. Pero en esa época, el archienemigo de los incas, los chancas, un grupo temible que habitaba al noroeste, empezó a avanzar sobre Cuzco. Pero Urco era débil y fue incapaz de levantarse contra ellos organizando una resistencia inca. Con su padre Viracocha retirado lejos de Cuzco, Urco huye despavorido ante la amenaza de guerra, dejando a su hermano menor, Cusi Yupanqui, enfrentarse al enemigo. Yupanqui sabía que no tenía tiempo que perder. La defensa de su patria pondría a prueba su habilidad y su resolución hasta el límite. Sin dudarlo, se puso a buscar apoyo entre las tribus locales. Cuando los chancas marcharon sobre Cuzco e intentaron tomarla al asalto, Cusi Yupanqui estaba preparado para resistir heroicamente. En el punto álgido de la batalla, cuando parecía que las defensas iban a ceder, Yupanqui gritó que las piedras de los campos que rodeaban Cuzco se estaban transformando en hombres armados para repeler a los atacantes. Con eso, las fuerzas cuzqueñas se reanimaron y expulsaron a los chancas. Les obligaron a volver a su tierra, derrotados pero no destrozados. Su sometimiento llegaría más tarde. Pero de momento, Yupanqui había demostrado ser un general valiente y había salvado a su pueblo. Desde entonces en adelante, sería reconocido como un jefe temible y con el poder de los dioses a su favor. Durante los siguientes 25 años, reinaría sin rivales y revolucionaría la sociedad. Pero antes de nada, tenía asuntos familiares de los que ocuparse porque su padre Viracocha seguía vivo. Y a pesar de la gran victoria de Yupanqui, el anciano era todavía el señor de los incas. Y Urco seguía siendo su hijo preferido. Pero Cusi Yupanqui estaba convencido de su derecho a gobernar. Hizo un regreso triunfal a Cuzco, decidido a que nadie, ni siquiera su propia familia, se interpusiera en su camino al trono. Urco fue capturado. Yupanqui hizo que descoyuntaran a su cobarde hermano mayor y lo descuartizaran. Con la pérdida de su hijo favorito, el anciano Viracocha quedó fuera de combate y Cusi Yupanqui se convirtió en soberano de los incas. Era un hombre con un destino. Tras la muerte de Urco, Cusi Yupanqui se apoderó del trono. Y para reafirmar su supremacía como nuevo jefe de los incas, se hizo llamar Pachacútec.
Se trataba de un claro mensaje para su pueblo. Traducido literalmente quiere decir revolucionador del mundo. Y eso era exactamente